Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a esta clase del día de hoy, donde estaremos estudiando una porción más. Y la porción de esta semana es la Parashá Jucat. Y el nombre de esta porción traduce al español como decreto, designado, costumbre, manera, ordenanza, sitio y estatuto. Y esta parashá establece las leyes de contaminación de cadáveres, el Tumat Amet, la purificación con el agua de depuración que era preparada con las cenizas de la vaca roja o la paráduma, y también nos informa de los tristes acontecimientos como son la muerte de Miriam y de Aarón. También el error de Moisés en las aguas de Meribá, la conquista de Arab, los amorreos y Basán. Y esta porción cubre desde Números capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 1. Y es la porción semanal de la Torá que la escritura nos dice que es la más breve dentro de todo lo que es el libro de Números. Y esta porción tiene 3 preceptos que ninguno rigen nuestros días, como es la vaca roja, la ley de la impureza por los muertos y las aguas que purifican al impuro e impurifican al puro. Todo esto tiene que ver, estos 3 preceptos, con la vaca roja, y a pesar de que estamos oyendo reportes de que ya en Israel tienen la vaca roja, recordemos que para que esto pueda suceder y todos estos eventos de cómo se preparaban la ceniza, el agua de purificación, tiene que el templo estar levantado y tenemos que tener un sacerdocio de la línea de Aarón ejerciendo. Entonces, en la parashá pasada, nosotros estudiamos la parashá Cora. Y vimos en ella cómo el Eterno estableció la autoridad y reafirmó la, eh, el liderazgo, vamos a decir, de Moisés y no de los descendientes de Rubén como líder de Israel, y el liderazgo de Aarón, reafirmándolo como sumo sacerdote, su linaje escogido como sacerdote, y no los otros hijos de la línea de Leví. Los israelitas fueron advertidos de mantenerse alejados de las funciones sacerdotales, o sea, la usurpación, y permitir que aquellos elegidos como representantes del Eterno intercedieran a su favor. También la porción pasada se habló sobre la santidad y cómo, aunque nos parezca un poco extraño, la escritura no nos dé suficiente información detallada que realmente defina la esencia y lo que es en realidad la santidad, sino que muchas veces nosotros como seres humanos hemos optado por ignorar o por descartar lo que la Biblia nos habla sobre la santidad. O sea, esas pequeñas porciones en donde se nos habla de la santidad, siendo que la santidad es algo sumamente importante. En nuestros días, hermanos, tristemente, el concepto de santidad se ha diluido, se ha hecho demasiado suave y se ha vuelto pasivo. Y surge una pregunta muy importante que nosotros debemos hacernos, y es, ¿qué nos está llamando la atención aquí en el libro de Números? Porque en toda la escritura hay porciones específicas que nos hablan de la santidad. Pero fijémonos que la santidad no se limita solamente a alguien, a una persona, sino también que hay objetos y cosas a las que el Eterno santifica. Entonces, solo algunas personas están autorizadas a tener la santidad y otras que no. O todos somos
llamados a ser santos? Todas esas preguntas, hermano, nosotros debemos hacérnoslas. Y todas las respuestas están en la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos fijamos en cuando el Eterno nos dice, sean santos porque yo soy santo, deberíamos indagar más a profundidad sobre esto. ¿Por qué? Porque la santidad es un atributo del Eterno. Y la santidad es importante porque Él dice que todo aquel que no sea santo como Él es, no puede estar en su presencia, porque el Eterno no habita donde hay impureza. Entonces, en esta porción de Jucat, vamos a encontrar el misterio de lo que es la vaca roja, también esa roca que lleva agua, la serpiente en el poste, y todo esto nos preguntaríamos, pero ¿por qué todo esto se nos habla en la misma porción? La vaca roja, por ejemplo, es un animal increíblemente especial, porque es el componente necesario para restaurar el servicio del templo y anunciar proféticamente la segunda venida de nuestro Adón Yeshua. La palabra Jucat en sí misma es fascinante y se refiere a una especie de mandamiento cuya explicación y propósito no son obvios, pero que tenemos que obedecer. Entonces, la palabra ordenanzas o estatutos es en hebreo justamente la palabra Jucat. Y lo interesante aquí es que en la enseñanza hebrea un juk es un mandamiento que aparentemente no tiene explicación lógica y solo debe ser obedecido por en nuestro amor, por nuestra fidelidad, por nuestra devoción al Eterno. Entonces, en los primeros versículos de esta porción, vemos que el Eterno da la instrucción de la vaca roja. Dice que debe ser sin defecto, que no debe habérsele puesto yugo y que debe ser o sea, mujer. Entonces, la porción contiene una de las enseñanzas más importantes para todos nosotros como creyentes en Yeshua. Pero también al mismo tiempo es una de las enseñanzas más desconocidas, tanto por el mundo cristiano como por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque aunque ellos conocen el mandamiento y aunque ellos conocen todo lo que tiene que ver con la pará Adamá, es la vaca roja, solamente estas instrucciones se pueden comprender desde la perspectiva, la enseñanza y la visión mesiánica. O sea, debemos mirar a Yeshua para poder entender esto. Los mandamientos que tienen el nombre de Juk o Juká están conectados de una manera muy especial con Yeshua. Como aquí tenemos la Juká por excelencia, hay una conexión muy íntima entre este ritual de la vaca roja y Yeshua. Entonces, esta novilla tenía que nacer con un color diferente a las demás vacas. No podía tener un solo cabello o pelo de un color distinto, tenía que ser roja completamente. Y debía tener por lo menos 3 años de edad y que nunca hubiese estado bajo un yugo, o sea, que nunca haya hecho trabajo. Entonces, esos 3 años, como hablamos en los audios, es una alusión a los 30 años de la edad de Yeshua que él tenía cuando fue hecho un sacrificio para limpiar el pueblo. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos de la recolecta anual del medio shekel de cada judío. Entonces, con las cenizas de la vaca roja se preparaban las aguas de purificación. Pero ¿para qué era esta agua de purificación? Esta agua servía para purificar a una persona
que hubiese tenido contacto con un muerto. Entonces, estas cenizas eran guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con un muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Y hacía falta muy poca ceniza para mucha agua. Así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. Y según la Mishnah y el Midrash, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en toda la historia de Israel. Las cenizas de la primera vaca duraban hasta el tiempo de Ezra. Durante su tiempo se preparó una segunda vaca y durante el tiempo de Shimon Hasadik fueron quemadas 2 vacas más. Y las otras 2 fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Jonatán, y después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas. En total, 9. Y es posible que la 10ª sea en relación con la venida de Yeshua. Luego vemos que se le daría al sacerdote Eleazar y él sacaría fuera del campamento y degollaría en su presencia. O sea, eso es el versículo 19 del capítulo, el capítulo 19, el versículo 3. Entonces, en el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, enfrente de la entrada del templo, y ese altar había un puente que conectaba un lugar a otro, pero debajo habían tumbas de los israelitas que también esperan la venida, o sea, el regreso de Yeshua. Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas de ese lugar, se hubiesen contaminado. Entonces, ese puente servía, ¿verdad?, para evitar el contacto con la muerte. Así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo sin necesidad de impurificarse. Entonces, la tradición judía se refiere a este mandamiento de la Torá de la vaca roja como algo que va más allá del entendimiento humano. Pero este ritual de la vaca roja tiene un significado completo, como habíamos mencionado hace un momento, cuando tenemos a Yeshua a la vista del mandamiento. Entonces, el sacrificio de la vaca roja tenía por objeto purificar a todo aquel que se había vuelto ritualmente impuro, es decir, alguien que había estado en contacto con muertos. El sacrificio debía realizarse fuera del campamento, es decir, en el Monte de los Olivos, fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, no muy lejos del templo. La vaca, como mencionamos hace un momento, debía tener 3 años y debía estar totalmente roja. No podía tener ningún otro color, ni un cabello, nada. O sea, perfecta, sin defectos. Entonces el animal era sacrificado y el sacerdote tenía que esparcir la sangre 7 veces al tabernáculo o más tarde el templo. Su cuerpo tenía que ser quemado completamente y sus cenizas en 3 porciones. Las cenizas se retiraban y se mezclaban con agua y luego se usaban para purificación. Lo primero que notamos en el versículo 2 es que el animal involucrado era la vaca roja y tenía que ser joven, 3 años. No podía ser mayor de ahí y que nunca hubiese sido utilizada para ningún trabajo. El animal debía estar inmaculado, como todos los animales que son destinados a sacrificio o que son ofrecidos al Eterno. Y lo más importante es que se nos dice que la vaca debía ser sacada fuera del campamento para ser sacrificada. Y esto representa el primer elemento de la paradoja. ¿Por qué tenía que ser así? Esta vaca roja
que se iba a utilizar como un ingrediente principal en este proceso de purificación tenía que ser sacrificada en un lugar impuro. Porque recordemos que todo lugar que estaba fuera del campamento de Israel se consideraba impuro. El único suelo que era ritualmente limpio estaba dentro del campamento. Entonces, con el tiempo, esta área se volvió más definida y se asignaron medidas reales. No podemos confundir una persona que esté ritualmente limpia con ritualmente santo. Recordemos que eso lo habíamos ya estudiado anteriormente. Y el único terreno ritualmente santo estaba dentro del patio del templo o el tabernáculo. Y se encontraba en el centro del campamento mismo. Entonces, el procedimiento general era que un sacerdote de alto rango, no necesariamente el sumo sacerdote, en número se nos dice Eleazar, hijo de Aarón, acompañaba a la vaca roja a la pila de leña y allí se oficiaba la ceremonia. Este sacerdote cortaba la garganta de la vaca y luego juntaba parte de su sangre en un recipiente ceremonial, luego se giraba y miraba hacia la puerta del santuario y rociaba un poco de sangre con su dedo 7 veces en dirección del santuario. Por supuesto que el santuario estaba lo suficientemente lejos, por lo que se tenía que establecer una línea de visión para que pudiera ver literalmente la puerta del lugar santo. Esa primera cámara dentro del santuario. Después de esto, toda la vaca, todas sus partes eran quemadas enteras encima de esta hoguera. Mientras se quemaba la vaca, el sacerdote arrojaba madera de cedro, hisopo, a menudo y muchas veces le dicen orégano, y un hilo de color escarlata o rojo encima, para ser consumido también. En esencia, la madera, el hisopo y el hilo se añadirían a la mezcla y se quemaba todo junto. Entonces, al completar su tarea, el sacerdote debía quitarse la túnica sacerdotal y bañarse. Después debía ponerse ropa limpia, podía volver a entrar en el campamento, pero permanecía en un estado de impureza ritual hasta la puesta del sol, lo que indicaba el final del día actual y el comienzo del día siguiente. Quien lo asistía en todo este proceso también tenía que quitarse y lavarse la ropa, tomar un baño con agua o, como lo conocemos mejor, un mikveh, y ellos también quedaban en estado de impureza hasta que se ponía el sol. Luego, un hombre que no había participado en ninguno de los rituales hasta este punto debía recoger las cenizas y colocarlas en un lugar designado donde se usarían para combinarlas con agua y hacer ese líquido preciado de purificación especial para usarse según se necesitara. Y este hombre, al recoger las cenizas, también se contaminaba. Entonces, como todos los demás involucrados, tenía que lavar su ropa y bañarse y permanecer en un estado impuro hasta la puesta del sol. En la Parashá Emor analizamos por qué y la importancia de comprender Levíticos 22:7 cuando dice, cuando el sol se ponga o al atardecer será limpio. Ya eso lo vimos, ya lo estudiamos y vimos que no es el agua del mikveh en sí misma la que purifica, sino el factor tiempo, marcado por el sol. Aprendimos que el simbolismo del mikveh es muerte y resurrección, y es el atardecer que purifica a una persona, y aprendimos también que esto es una alusión a la muerte de Yeshua y a las promesas de que nuevas son sus misericordias cada mañana, ya que en esa hora Adonai declara puros a aquellos que previamente han bajado a la mikveh para purificarse, y es el inicio del nuevo día según el calendario establecido por el Eterno desde la creación. Analizamos por qué este tiempo era tan importante
Y si usted todavía no lo ha podido ver, pues les recomiendo que busque la enseñanza en YouTube. Está tanto en el canal A los pies de Yeshua, como también en el canal del pastor Luis Graciano, CADE, Conceptos Adecuados de Edificación, Parashá Emor. Entonces, debido a que el nivel de impureza del contacto con la muerte era tan grande que no solo podía profanar a quien quiera o lo que sea que lo tocara, sino que incluso podía profanar a quien quiera o se acercara al muerto. Lo que realmente entró en contacto con el cadáver estaba contaminado con un mayor grado de impureza que cualquier cosa que simplemente estuviera cerca. Entonces, el remedio para la impureza causada por un cadáver era justamente esta mezcla de cenizas de la vaca roja y el agua. La mezcla se rociaba sobre la casa o edificio donde murió esta persona y también se rociaba sobre quien quiera que entrara en contacto con esa persona. El procedimiento de aspersión ocurría 2 veces. La primera vez fue al tercer día después de la contaminación y la segunda vez al 7º día después de la contaminación. Entonces, las personas contaminadas que habían sido debidamente rociadas volvían a un estado ritualmente puro al final del 7º día, momento en el cual lavaban sus ropas y hacían el mipé. Y esto no era un asunto al que se tomaba a la ligera, hermanos. Cualquiera que se contaminara con un cadáver y no pasara por este procedimiento ritual era cortado. Y el término cortado, caret en hebreo, generalmente significa en las escrituras que una persona que fue cortada es aquella persona que pierde su relación con el pueblo de Israel y lo más importante, hermanos, con el Elohim, el Dios de Israel. Entonces surge aquí también una pregunta. ¿Por qué una pena tan severa? La respuesta a esta consecuencia está al final del versículo 20, cuando dice, la persona que ha sido contaminada con un cuerpo muerto y rehúsa la provisión de Dios para ser limpiada, ha contaminado el santuario del Eterno. La santidad de Dios ha estado en peligro y no hay nada más prepotente, más importante que reconocer eso. ¿Por qué? Porque la contaminación trae profanación dentro de la morada del Eterno. Esto era lo que estábamos analizando al principio cuando hablábamos de lo poco que todavía nosotros conocemos sobre lo que es santidad. Entonces, para terminar el capítulo, se nos dice a continuación que la persona limpia que roció la mezcla de ceniza y agua sobre la persona contaminada, ahora se encuentra a sí mismo en un estado impuro. Y luego debe, por supuesto, lavar su ropa, bañarse y esperar a que se ponga el sol. Un ritual un poco complejo en donde vemos que la persona que está impura por la muerte se vuelve pura, pero aquel que asiste para que esta persona se vuelva pura, se impurifica a sí mismo. Entonces, aquí hay algo importante que debemos ver. La santidad podría transmitirse inadvertidamente de una cosa santificada a otra. Pero aquí vemos que lo mismo ocurre con la impureza. La impureza puede transmitirse inadvertidamente de una cosa impura a otra, ya sean objetos o personas. Entonces, es por esto que este ritual era tan importante dentro del pueblo de Israel, porque si había impureza, la presencia del Eterno se retiraba del tabernáculo y más adelante del templo. La persona impura por tocar un cadáver se limpia con estas cenizas de la vaca roja, pero las personas limpias que realizan el ritual y asisten a esta persona y aplican las cenizas se vuelven impuras. Como dicen los rabinos sobre este procedimiento,
Las mismas cenizas que purifican lo contaminado también contaminan lo puro. ¿Cómo es esto posible? Esto es algo que es completamente opuesto, diferente a todos los demás sacrificios que hemos visto hasta ahora en la Escritura. Los otros sacrificios, como hemos estudiado, expían y a menudo limpian no solamente a la persona, sino todo alrededor. Pero aquí vemos que hay algo diferente. Aquí la persona que asiste se impurifica a sí misma y debe también pasar por un mikvé, lavar sus ropas, lavarse el mismo y esperar al atardecer. Y una de las dificultades para comprender el sacrificio de la vaca roja, los sacrificios regulares y los rituales del templo es el verdadero significado del término santo, Kodesh, Kadosh. Y realmente, simplemente, hermanos, esto lo único que significa es ser separado o puesto aparte para alguien o algo. Y está perfectamente dentro del significado de Kadosh o Kodesh. Aplicar este término hebreo separando un tipo de color o tela, pero es el contexto del uso de la palabra Kadosh o Kodesh lo que realmente importa aquí. Santo no es una palabra hebrea, es una palabra en español que trata de darnos el significado o el entendimiento de lo que en hebreo es Kodesh o Kadosh. Y es solamente cuando algo es Kadosh para el Eterno, o sea, separado específicamente para el servicio de Él, es que lleva consigo la esencia de la palabra Kadosh en hebreo. Por lo tanto, la vaca roja no es solamente importante, no, es Kadosh. Ella era sagrada, era apartada para ese servicio especial que el Eterno le había destinado. Otro punto interesante para entender el ritual de la vaca roja es que la Torá llama a este sacrificio un hatá. Es el ritual de la vaca roja que pertenece a la clasificación general de la categoría del sacrificio hatá. Recordemos que al principio de nuestro estudio en el libro de Levíticos pasamos mucho tiempo explicando cada uno de los sacrificios, detallando para qué servían y cuál era la importancia. Pero aquí, en el sacrificio de la hatá, es donde se clasifica el ritual de la vaca roja. Y la mayoría de las escrituras de las Biblias que tenemos en nuestras manos traducen hatá como ofrenda por el pecado, pero aprendimos que en realidad hatá se traduce mejor como ofrenda de purificación. Entonces, el sacrificio aquí de la vaca roja era un hatá, un sacrificio único, porque uno de sus efectos es hacer impuro a sus manipuladores y a todo aquel que asistía a la persona que se estaba purificando. Por último, el concepto de apartado para propósitos comunes versus apartado para el eterno, también es importante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque cuando usted decide vivir una vida apartada para Él, debe entender que usted, como dice la Escritura, está en este mundo, pero usted ya no pertenece al mundo. Verdaderamente hay que vivir una vida tratando de no contaminarse y apartándose de todo aquello o cosa que pueda hacer que esa separación que hemos decidido tener para el eterno nos ponga en riesgo o nos quiera desviar del propósito por el cual hemos sido apartados para Él.
Es un ritual muy interesante que nos muestra muchas cosas, muchos puntos con relación a Yeshua. ¿Cómo podemos relacionar la vaca roja con Yeshua? Bueno, podemos analizar que primeramente el animal debía ser rojo y sabemos que esto representa la sangre de redención. Debía ser perfecto, así como fue Yeshua sin pecado, porque la escritura misma lo dice que él no conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Debía ser sin defecto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, de acuerdo a Hebreos 7:26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. La vaca no podía tener yugo, o sea, debía ser sin yugo. Y nosotros tenemos un yugo. Es siervo del Altísimo, o sea, decidimos nosotros bajo qué yugo vivir. Y Yeshua dijo que debíamos llevar su yugo sobre nosotros y aprender de él, que era manso y humilde de corazón, y allí hallaríamos descanso. Eso está en Mateo 11:29. La vaca debía morir fuera del campamento. Y Hebreos 13, 1 al 13, perdón, 13, del 11 al 13, perdón. Dice, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es a causa del pecado es traída al santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por eso también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. La vaca, siendo hembra, representa a Israel. Yeshua tomó el lugar de Israel también para cumplir el ritual de los celos, tomando las aguas amargas en lugar de los que habían dejado la Torá y la herencia. En el madero nos representó dando su vida por nuestro pecado. Entonces, cuando analizamos el ritual de la vaca roja, vemos más claramente por qué es un ritual de purificación que está presente en todos los elementos que caracterizan a Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, por eso les decía, es importante analizar todos estos detalles, porque la vaca roja nos ayuda a entender el sacrificio de Yeshua. La madera de cedro que se quemaba junto con la vaca también nos trae una enseñanza muy interesante. El cedro era una madera de lujo y se utilizó para la construcción del templo por Salomón. Entonces dice que era una madera muy especial y se cita unas 70 veces en la escritura. El otro elemento era el hisopo y esto se utilizaba como purificación. David nos dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, cada elemento, como les digo, tiene algo muy interesante para enseñarnos. El hilo escarlata también nos habla de esta porción de la escritura que dice que si como rojos fueran vuestros pecados, el hombre pone en el fuego del animal del sacrificio, también es rojo, la vaca. El sacerdote rociaba la sangre roja alrededor del altar, pero el humo subía al cielo. Entonces, así como los rojos se volvía blanco, así vemos cómo este hilo se hacía uno con las cenizas de la vaca roja. Entonces, ¿cómo está relacionada la vaca con Yeshua? Hemos visto todos estos elementos, pero miremos algo más. De ser rojo, o sea, de tener pecado, y
También el rojo simboliza la redención por la sangre. La vaca debía tener entre 5 a 5 años máximo. Y esto explica por qué el ministerio de Yeshua duró 3 años. La vaca, siendo hembra, es una tipificación de Israel. No podía tener defectos. Y Yeshua vino del cielo y nunca pecó. Las aguas con las cenizas tenían que ser esparcidas para la purificación. Yeshua afirmó ser las aguas vivas que nos saciarían. Recordemos el evento con la mujer del pozo. La vaca tenía que ser sacrificada fuera del campamento, en el altar que estaba en el monte de los olivos. Y Yeshua, según Hebreos 13, del 11 al 13, murió fuera del campamento. ¿Por qué? Dice la escritura que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es traída al santuario por el sumo sacerdote eran quemados fuera del campamento. Por lo cual Yeshua también, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entonces, es muy interesante que analicemos todos estos detalles del sacrificio de la vaca roja, porque nos traen, como hemos podido ver, enseñanzas muy interesantes acerca del sacrificio de Yeshua y la relación que tenemos que ver en ella. Más adelante vemos cómo la escritura nos relata la muerte de Miriam y luego un suceso muy triste que es lo de el error de Moisés y de Aarón. Pero hoy quiero enfocarme en un punto muy importante y es cuando el pueblo, eh, llega al límite de la tierra de Canaán. Los 30 días de luto para Aarón terminaron, por lo que los israelitas estaban nuevamente en movimiento y no habían llegado muy lejos. Sencillamente no había manera de esconder el movimiento de, hermanos, 3 millones de personas. Ya aquí era de conocimiento general por todas las naciones por las que ellos pasaban y todas las personas de Canaán y toda esa área, que Israel iba caminando hacia Canaán. Cada una de estas naciones debió de haber enviado exploradores para ver en dónde estaban los israelitas y hacia dónde se dirigían. Las intenciones de Israel de moverse hacia Canaán no era secreta, era un pueblo grande. Y esto sencillamente era una cuestión de ruta y estrategia de conquista. Entonces, había un rey cananeo no identificado, un rey del área llamado Arab, y este decide no esperar por Israel y da un golpe preventivo. Arad es una región localizada en el Negev. La ciudad de Arad está en el lado oeste de las colinas que separan el valle gigante de Arabá de las llanuras costeras del Mediterráneo. Y a primera vista, las fuerzas de Arad tomaron ventaja y tomaron algunos prisioneros hebreos. Los israelitas aún no habían sido probados en batalla, por lo que probablemente no pelearon muy bien. Pero esto va a ser un momento decisivo y es una respuesta propia a sus problemas. La comunidad entera regresa al Eterno y hace un voto de que si Él los lleva a la victoria, ellos van a ofrecerle todo el botín que ellos obtuvieran del enemigo. Entonces, en los versículos 2 y 3, la mayoría de las traducciones van a decir que el Eterno los entrega a los cananeos, o sea, ellos derrotan a este pueblo. Ellos van a destruir las ciudades de los enemigos. Luego dice que el Eterno acepta el voto y le entregó a los cananeos.
por lo que las ciudades fueron destruidas y por consiguiente el lugar fue llamado Horma, lo que traducido al español es destrucción. Entonces, realmente el voto no fue que Israel no iba necesariamente a destruir las ciudades, más bien era que ellos los iban a poner bajo prohibición. La palabra hebrea es erem, y lo que esto está indicando es un acto significativo de sacrificio. Al negarse a sí mismo, el sacrificio era que iba a haber una prohibición puesta en los pueblos de tal modo que los israelitas no iban a poder tomar el botín para ellos mismos. El ejército israelita era una milicia. Cada hombre se armaba a sí mismo y suplía su propia comida. Entonces, vemos aquí que los israelitas destruyeron los pueblos en el proceso, pero el voto no era para destruir a los pueblos. Este voto era para entregar todo lo que fuese capturado durante todo este procedimiento al Eterno. Entonces, el versículo 4 nos dice algo bastante interesante y es que en este momento Israel ya estaba justo en el borde de la tierra de Canaán. Recordemos que su pedido para el rey de Edom era permitirles pasar a través de su tierra, pero él no lo aprobó. Este rey dijo que no permitió que el pueblo de Israel cruzara por su territorio. Entonces, vemos luego que Aarón, siendo escoltado hacia el tope de la montaña donde muere. Dicen los estudiosos de la Torá, los rabinos, que la muerte de Aarón todavía no era el momento, pero por el error que cometió con Moisés, su muerte fue adelantada. Entonces sube con su hijo Eleazar al tope de la montaña y Moisés. Vemos cómo su hijo asume la posición de sumo sacerdote y Aarón muere en la montaña. Luego vemos a este rey de Arab venir y dar un golpe sobre Israel. Y esto sucede en un periodo un poco más de un mes y dentro de un área muy pequeña de solo un puñado de millas en cualquiera de las dos direcciones, no más de 20 millas al sur y al oeste del Mar Muerto. Entonces, dice la escritura que ellos tuvieron que devolverse por el lado del Mar Rojo para poder evadir el territorio de Edom. Israel cae en una etapa de desánimo, un sentimiento de no puedo más. Y esto ha sido bastante documentado, que al haberse dirigido hacia el norte, esto hubiera llevado a los israelitas donde un enemigo todavía mucho más poderoso, los filisteos. Aparentemente, recordemos que cuando el Eterno saca al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, Él hace que el pueblo se desvíe y no cruce por el área de los filisteos. Entonces, ¿por qué ellos no fueron a través de Edom? No hay duda alguna que los edomitas no iban a poder parar a Israel. Y aunque no sabemos con exactitud cuántos edomitas habían en este tiempo, lo que sí sabemos es cómo una sociedad nómada que ellos eran, no debían haber sido muchos, tal vez unos cuantos miles. Pero todavía nos queda la pregunta, el pueblo de Edom no se hubiera podido comparar al ejército de hombres de 600,000 israelitas. No había comparación, hermanos. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que se desviaron? Aquí hay algo mucho más, y es con la súplica que hace Moisés al rey de Edom,
que él le llama hermanos. Moisés estaba tratando de restablecer una relación entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob. El Eterno no quería que los israelitas aniquilaran a Edom. ¿Por qué? Porque el Eterno sabía que los descendientes de Jacob iban a matar a los descendientes de su hermano gemelo Esaú si tenían que atravesar por esas tierras de manera violenta. Por lo que después de derrotar las fuerzas del rey Arab, Moisés dirige a los israelitas hacia el sur, hacia el Golfo de Acaba, el cual alcanzó el propósito de rodear el territorio de Edom y evadir el conflicto con ellos. Hermanos, esto implicó dar una vuelta totalmente grande en la ruta. Era un territorio muy duro, desértico, rocoso. Y es por esta razón que el pueblo cayó en un desánimo, ya que ellos se veían, después de haber vencido otros pueblos, tan cerca de la tierra prometida y tener una vez más que devolverse y deambular otro tiempo más dentro del desierto. El rey de Edom se rehusó a permitirles pasar por su territorio, la ruta más preferida, la cual llevaría a las personas al norte del Mar Muerto, donde ellos allí ya cruzarían el Jordán desde el este para entrar en Canaán. Entonces, imagínense, primero la negativa de este rey y luego el golpe del rey de Arab que ataca a Israel. Es difícil, hermanos. Sabemos que el pueblo de Israel pasó por duras pruebas, pero esto nos enseña a nosotros algo importante. Es que muchas veces lo que quizás el Eterno nos ha prometido, quizás cuando más cerca está de nosotros, recibir una bendición y era una prueba grande. Y ahí es donde tenemos que estar en alerta. Porque muchas veces nuestra fe es probada. Y si no pasamos la prueba, vamos a tener que caminar, devolvernos y volver a reiniciar un camino que muchas veces es triste, fuerte y doloroso. Y no queremos eso. Cada una de las cosas que estamos viendo aquí, que sucedió con el pueblo de Israel, es una enseñanza para cada uno de nosotros en nuestro caminar hoy día. Esta ruta estaba entre las más difíciles de la jornada entera del desierto. Muchos dicen que era un área sumamente calurosa e inhumana. Entonces, imagínense un pueblo cansado, años vagando en el desierto. ¿Qué sucede? Se deprimieron, se desilusionaron, comenzaron a hablar en contra del Eterno, de Moisés, del maná. Y aquí vemos cómo rechazan esa comida maravillosa que venía del cielo. Y hace un tiempo hablamos de lo que era el maná, pero el maná, en hebreo man, era un fruto que caía del cielo, era como una especie pequeñita, parecía semillas de cilantro, pero de color blanco, que caía todas las mañanas, y era la provisión que el Eterno daba como alimento para el pueblo de Israel. Según el libro de Éxodo, el maná era un alimento básico, imprescindible, y era enviado por el Eterno a los israelitas
durante los años que estuvieron deambulando en el desierto. Este alimento especial venía acompañado de algunas instrucciones importantes que el pueblo tenía que observar. Primero, ellos tenían que recoger el maná cada día. No podían almacenar más de lo que cada casa o cada persona podía comer. Pero el sexto día tenían que recoger una doble porción y ese día no se dañaba, no le salían gusanos. Lo recibían todos los días menos en el Shabbat. Y a pesar de que el man o maná era similar a una semilla de cilantro, dicen que su sabor era parecido a hojuelas con miel. Y este maná, no solamente usted lo va a encontrar las pruebas registrado en la escritura ni en los libros de los historiadores. ¿Sabía usted que también el Corán habla del maná? Y habla del maná como un milagro que el Eterno hacía cada día por el pueblo de Israel. Y este maná que sostuvo al pueblo durante 40 años. Y hay algo interesante, hermanos. No hay un solo registro de personas enfermas dentro del pueblo, porque dicen que el maná o man tenía todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales que el pueblo necesitaba. Y esto era lo que el pueblo en este momento, una vez más, estaba rechazando y hablando mal. Un alimento que era enviado del cielo para ellos y con un cuidado maravilloso, porque el maná no caía en la tierra, el maná venía dentro del rocío, venía cubierto por arriba y por abajo por el rocío de la mañana. Fíjense el cuidado que el Eterno tenía de que su pueblo, de que esa comida que ellos iban a recoger y que después tenían que amasar, ni siquiera tocara el suelo. Yeshua dijo que él era el pan que venía del cielo. Entonces, imagínense que en este momento de la historia, el pueblo estaba hablando mal hasta de la provisión del Eterno. Es por eso que cuando nosotros tenemos desánimo, es mejor a veces no hablar. Porque muchas veces con la boca dañamos todo lo que nosotros hemos hecho bueno. Luego de esto, vemos que el Eterno permite que las serpientes entren en el campamento y muchos murieron. Y es aquí cuando el Eterno, ante la intercesión de Moisés, le dice que levante una serpiente de bronce, la ponga en un asta y que todo aquel que mirara hacia la serpiente en el asta sería sanado de la mordida de la serpiente y no moriría. Esto también es una figura de Yeshua. Si regresamos a la trayectoria del pueblo a la tierra prometida, vamos a ver que ellos no debían atravesar el área de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo de guerreros, eran crueles. El Eterno no quería que Israel pasara por allí porque a pesar de que ya tenían un ejército, estos versículos nos muestran que el Eterno estaba guardando al pueblo de un pueblo que sí los iba a enfrentar
y que posiblemente los iba a derrotar. ¿Qué aprendemos de todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy? Hermanos, quejarse es expresar insatisfacción por algo. Refunfuñar es quejarse con una mala actitud. Cuando nos estamos quejando, hermanos, estamos manifestando disconformidad. Y cuando no estamos conforme con lo que tenemos que vivir, no estamos conforme con lo que hemos recibido y pensamos en nuestro interior que queremos más, estamos pecando en contra del Eterno. Cuando estamos manifestando resentimiento contra alguien o algo, cuando estamos expresando quejas, no se trata solamente de que no estamos conformes. La queja viene cuando tenemos un corazón resentido. La queja nos lleva a tener una actitud negativa sobre la vida. Las quejas nos llevan a quejarnos más. Y si nos rodeamos de personas que solamente se quejan, no estamos tampoco siendo agradecidos, no estamos mostrando gratitud por todas las cosas que tenemos. Y nos quejamos porque no confiamos en las promesas del Eterno. El Eterno quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos que lo que Él nos ha dado no es lo mejor, no es suficiente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Eterno no sabe, que Él se equivocó. Y con eso tenemos que tener cuidado. Expresar insatisfacción no siempre es incorrecto. Usted puede hablarle al Eterno y abrir su corazón, pero no mostrar queja ni insatisfacción. Porque la insatisfacción con nuestras circunstancias se presenta como queja, nos quita la paz, nos quita la alegría, nos quita la paciencia, nos quita el gozo y el resto del fruto del Espíritu, que no solamente podemos experimentar, sino que estamos llamados a manifestar. Y esto daña nuestro testimonio. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los demás? Pero mira, él dice que él cree en Dios y mira cómo su Dios lo tiene. Entonces, eso también es delicado, porque estamos poniendo el nombre del Eterno por el piso. En el peor de los casos, cuando nos quejamos, especialmente estamos diciendo que no nos gusta lo que el Eterno está haciendo o permitiendo en nuestras vidas y que no confiamos en su soberanía. Y a menudo, cuando nos quejamos, estamos enfocados en las cosas equivocadas. Y esto nos coloca en una situación delicada, porque estamos atentando contra la soberanía, el nombre y la sabiduría del Eterno. ¿Y por qué digo el nombre? Porque una vez más, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Elohim? Si los demás no ven gozo en nosotros y solamente queja, ¿qué van a decir? Yo no le quiero servir a ese Dios. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Y el desierto no era el lugar que el Eterno había planeado para esta nación. Era solamente un paso, un trayecto, un camino que ellos tenían que transitar para llegar a la tierra prometida. Era una circunstancia transitoria. Pero para la generación que salió de Egipto, se convirtió en una situación permanente por su pecado. Una y otra vez el pueblo se quejó, murmuró en contra del Eterno y de sus líderes Moisés y Aarón. Y la escritura, hermanos,
nos insta, nos llama a dar gracias en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice, está siempre gozoso, sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad del Eterno para con ustedes en Cristo Jesús. Vemos que las promesas, la herencia, son para los que muestran agradecimiento. Todos los israelitas que murmuraron murieron en el desierto. ¿Es eso lo que nosotros queremos para nosotros? ¿Abortar las promesas y nuestra relación con el Eterno? La Escritura dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos estar alegres, gozosos y agradecidos en todo, sin queja ni murmuración, como el espíritu y la esposa quieren que seamos. Amados hermanos, yo espero que todos mis hermanos y hermanos entremos en la tierra prometida luego de que cada uno de nosotros atravesemos ese desierto que debemos pasar. Pero es mi deseo que ninguno perezca en el desierto. Yo no quiero morir en el desierto. Yo quiero salir del desierto y entrar en las promesas, en la herencia que yo tengo, que me ha sido dada por el Eterno. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición como lo fue para mí. Shalom, shalom.